Cuentos de León Tolstoy, La estufa grande. Un hombre tenía una espaciosa casa en la que había una gran estufa. No obstante, la familia de ese hombre no era numerosa, solo su mujer y él. Cuando llegó el invierno, el hombre empezó a encender la estufa y al cabo de un mes ya había quemado toda la leña. Ya no tenía nada que quemar y hacía frío. Entonces el hombre se puso a arrancar la cerca del patio y alimentaba la estufa con esa madera. Cuando quemó toda la cerca en la casa, que ya no tenía ningún amparo contra el viento, hizo aún más frío y ya no había nada que quemar. Entonces se subió arriba, arrancó el tejado y empezó a encender la estufa con esa madera. En la casa hizo más frío aún. Y también la leña del tejado se acabó. Entonces el hombre empezó a desmontar el techo de la casa para alimentar la estufa. Un vecino vio lo que estaba haciendo y le dijo: «¿Pero qué haces, vecino? ¿Te has vuelto loco? Quitar el techo en pleno invierno. Si lo haces, os congelaréis los dos». Pero el hombre dijo: «No, amigo, estoy quitando el techo para encender la estufa. Tenemos una estufa que, cuanto más madera consume, más frío hace». El vecino se echó a reír y dijo: «Bueno, ¿y cuando hayas quemado el techo, derribarás la casa? Entonces ya no tendrás dónde vivir y solo te quedará la estufa, que estará fría». «Esa es mi desgracia», dijo el hombre. «Todos los vecinos tienen leña suficiente para todo el invierno. Yo, en cambio, he quemado la cerca y la mitad de la casa, y ni siquiera eso ha bastado». El vecino dijo: «Lo único que tienes que hacer es reformar la estufa». Pero el hombre dijo: «Sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa, porque son más grandes que las tuyas. Por eso me aconsejas que no rompa nada». No escuchó a su vecino y quemó el techo, y luego la casa, y después se fue a vivir entre extraños. Demasiado caro. Relato verídico inspirado en Maupassant. Existe un reino pequeñito, minúsculo, a orillas del Mediterráneo, entre Francia e Italia. Se llama Mónaco y cuenta con 7.000 habitantes, menos que un pueblo grande. La superficie del reino es tan pequeña que ni siquiera tocan a 1 hectárea de tierra por persona. Pero, en cambio, tiene un auténtico reyecito, con su palacio, sus cortesanos, sus ministros, su obispo y su ejército. Este es poco numeroso, en total unos 60 hombres, pero no deja de ser un ejército. El reyecito tiene pocas rentas. Como por doquier en ese reino hay impuestos para el tabaco, el vino y el alcohol, y existe la decapitación. Aunque se bebe y se fuma, el reyecito no tendría medios de mantener a sus cortesanos y a sus funcionarios, ni podría mantenerse él, a no ser por un recurso especial. Ese recurso se debe a una casa de juego, a una ruleta que hay en el reino. La gente juega y gana o pierde, pero el propietario siempre obtiene beneficios y paga buenas cantidades al reyecito. Las paga porque no queda ya en toda Europa una sola casa de juego de este tipo. Antes las hubo en los pequeños principados alemanes, pero hace cosa de 10 años las prohibieron porque traían muchas desgracias. Llegaba un jugador, se ponía a jugar, se entusiasmaba, perdía todo su dinero y, a veces, incluso el de los demás. Y luego, en su desesperación, se arrojaba al agua o se pegaba un tiro. Los alemanes prohibieron a sus príncipes que tuvieran casas de juego. Pero no hay quien pueda prohibir esto al reyecito de Mónaco. Por eso solo allí queda una ruleta. Desde entonces, todos los aficionados al juego van a Mónaco, pierden su dinero y el beneficio es para el rey. Por medio de un trabajo honrado no puede uno construirse palacios. El reyecito de Mónaco sabe que eso no está bien. Pero, ¿qué hacer?
Es necesario vivir. No es mejor mantenerse de los impuestos sobre el alcohol o el tabaco. Así es como vive ese reyesito. Reina, amasa dinero y gobierna, desde su palacio, lo mismo que los grandes reyes. Lo mismo que ellos, se corona, organiza desfiles y paradas, concede recompensas, ajusticia, indulta, celebra consejos, decreta y juzga. Gobierna como los auténticos reyes. La única diferencia es que en Mónaco todo es pequeño. Una vez, hace cosa de 5 años, hubo un crimen en el reino. El pueblo de Mónaco es pacífico, y nunca había allí sucedido tal cosa. Se reunieron los jueces para juzgar al asesino. En el tribunal había jueces, fiscales, abogados y jurados. Después de juzgarlo, lo condenaron, según la ley, a la última pena, a la decapitación. Presentaron la sentencia al rey. Este la confirmó. No había más remedio que ajusticiar al criminal. La única desgracia es que no hubiese en el reino guillotina ni verdugo. Después de pensarlo mucho, los ministros decidieron escribir al gobierno francés, preguntándoles si podían mandarles la máquina y el verdugo para cortar la cabeza al criminal. Al mismo tiempo pidieron que los informase, a ser posible, de los gastos que esto supondría. Al cabo de una semana recibieron la contestación. Podían enviar la máquina y el verdugo. Los gastos ascendían a 16.000 francos. Se lo comunicaron al reyesito. Este meditó largo rato. ¿16.000 francos? Ese bribón no vale tanto dinero. ¿No se podría arreglar el asunto más económicamente? Para obtener esa cantidad, todos los habitantes del reino tendrían que pagar 2 francos de impuesto. Les parecería mucho. Podrían sublevarse, dijo. Celebraron consejo. ¿Cómo solucionar el problema? Se les ocurrió preguntar lo mismo al rey de Italia. Francia es una república, no respeta a los reyes. En cambio, como en Italia hay un rey, tal vez cobraría menos. Escribieron, no tardaron en recibir contestación. El gobierno italiano les decía que con mucho gusto mandaría la máquina y el verdugo. El total de los gastos, con el viaje incluido, ascendería a 12.000 francos. Era más barato, pero no dejaba de ser una cantidad elevada. Aquel canalla no valía tanto dinero. Cada habitante tendría que pagar casi 2 francos de impuesto. Volvió a reunirse el consejo. Pensaron en la manera de arreglar esto de una manera más económica. Quizá algún soldado quisiera cortar la cabeza al criminal de un modo rudimentario. Llamaron al general. ¿No habría algún soldado que quiera decapitar al asesino? Sea como sea, cuando van a la guerra matan, y eso es lo que se les enseña. El general habló con sus soldados. ¿Quería alguno cortar la cabeza al criminal? Todos se negaron. No, no sabemos hacer esto. No lo hemos aprendido, dijeron. ¿Qué hacer? Meditaron mucho. Nombraron un comité, una comisión y una subcomisión. Por fin hallaron el medio de arreglar el asunto. Había que conmutar la pena de muerte por la de cadena perpetua. De este modo, el rey demostraría su misericordia y al mismo tiempo habría menos gasto. El reyesito se mostró de acuerdo y resolvieron adoptar esa solución. La única desgracia era que no hubiese una prisión especial donde encerrar al criminal para toda la vida. Había pequeños calabozos en los que se encerraba temporalmente a los culpables, pero se carecía de una buena prisión. Finalmente encontraron un lugar. Encerraron al criminal y le pusieron un guardián. Este vigilaba al delincuente y le traía la comida de la cocina de palacio. Así transcurrieron 12 meses. A fin de año, el reyesito hizo el balance de los gastos y de los ingresos, y se dio cuenta de que el criminal constituía un gasto bastante considerable. En un año había ascendido a 600 francos su comida y el sueldo del guardián.
El criminal era joven y sano. Tal vez viviera aún 50 años. No era posible seguir así. El reyecito llamó a sus ministros. «Busquen el medio de que este canalla nos cueste menos dinero. Así nos resulta demasiado caro», les dijo. Los ministros se reunieron en consejo y meditaron largo rato. Uno de ellos dijo: «Señores, creo que hay que suprimir al guardián». «El criminal se escaparía», replicó otro. «Si se escapa, al diablo», informaron al rey. Este se mostró de acuerdo. Suprimieron al guardián y esperaron a ver qué pasaría. Al llegar la hora de comer, el criminal buscó al guardián y al no encontrarlo, se dirigió en persona a la cocina de palacio en solicitud de la comida. Cogió lo que le dieron, volvió a la prisión y cerró la puerta tras de sí. Salía a buscar la comida, pero no se escapaba. ¿Qué hacer? Pensaron que debían decirle que no se le necesitaba para nada, que podía irse. El ministro de Justicia lo llamó. «¿Por qué no se va usted? Nadie lo vigila. Puede marcharse libremente. Al rey no le parecerá mal». «Pero yo no tengo a dónde ir. ¿Dónde quiere que vaya? Me han cubierto de oprobio con la sentencia. Ahora nadie querrá tratarme. Me he apartado de todo. Ustedes proceden injustamente conmigo. Eso no puede ser. Eso no se puede hacer. En primer lugar, si me han condenado a muerte, tenían que haberme matado. Aunque no lo han hecho, no he protestado. En segundo lugar, me condenaron a cadena perpetua y me pusieron un guardián para que me trajera la comida, pero no han tardado en quitármelo. Tampoco he protestado. He ido a buscarme la comida personalmente. Ahora me dicen que me vaya, pero esta vez arréglenselas como quieran. No pienso irme», replicó el criminal. De nuevo celebraron consejo. ¿Qué hacer? ¿Qué solución tomar? El criminal no se iba. Después de pensarlo mucho, decidieron asignarle una pensión. Era la única manera de librarse de él, informaron al reyecito. «¿Qué le hemos de hacer? Hay que terminar como sea», dijo éste. Asignaron al criminal una pensión de 600 francos y así se lo comunicaron. «Bueno, si me pagan puntualmente, me iré». Así se decidió la cosa. Entregaron al criminal la tercera parte de la pensión por adelantado. Este se despidió de todos y abandonó el dominio del reyecito. Viajó solo un cuarto de hora por ferrocarril. Se instaló cerca del reino, compró una parcela de tierra, puso una huerta y un jardín y vive muy feliz. En fechas determinadas va a Mónaco a percibir su pensión. Después de cobrar, entra en la casa de juego y pone 2 o 3 francos. Algunas veces gana, otras pierde y vuelve a su casa. Vive apaciblemente. Menos mal que no delinquió en un lugar donde no se repararen gastos para decapitar a un hombre ni para mantenerlo en la cárcel toda la vida. El poder de la infancia. ¡Que lo maten! ¡Que lo fusilen! ¡Que fusilen inmediatamente a ese canalla! ¡Que lo maten! ¡Que corten el cuello a ese criminal! ¡Que lo maten! ¡Que lo maten!, gritaba una multitud de hombres y mujeres que conducía maniatado a un hombre alto y erguido. Este avanzaba con paso firme y con la cabeza alta. Su hermoso rostro viril expresaba desprecio e ira hacia la gente que lo rodeaba. Era uno de los que durante la guerra civil luchaban del lado de las autoridades. Acababan de prenderlo y lo iban a ejecutar. ¿Qué le hemos de hacer? El poder no ha de estar siempre en nuestras manos. Ahora lo tienen ellos. Si ha llegado la hora de morir, moriremos. Por lo visto tiene que ser así, pensaba el hombre, y encogiéndose de hombros, sonreía fríamente en respuesta a los gritos de la multitud. «¡Es un guardia! Esta misma mañana ha tirado contra nosotros», exclamó alguien. Pero la muchedumbre no se detenía.
Al llegar a una calle en que estaban aún los cadáveres de los que el ejército había matado la víspera, la gente fue invadida por una furia salvaje. ¿Qué esperamos? Hay que matar a ese infame aquí mismo. ¿Para qué llevarlo más lejos? El cautivo se limitó a fruncir el ceño y a levantar aún más la cabeza. Parecía odiar a la muchedumbre más de lo que ésta lo odiaba a él. Hay que matarlos a todos, a los espías, a los reyes, a los sacerdotes y a esos canallas. Hay que acabar con ellos, enseguida, enseguida, gritaban las mujeres. Pero los cabecillas decidieron llevar al reo a la plaza. Ya estaban cerca, cuando de pronto, en un momento de calma, se oyó una vocecita infantil entre las últimas filas de la multitud. ¡Papá! ¡Papá! Gritaba un chiquillo de 6 años, llorando a lágrima viva, mientras se abría paso para llegar hasta el cautivo. ¡Papá! ¿Qué te hacen? ¡Espera! ¡Espera! ¡Llévame contigo! ¡Llévame! Los clamores de la multitud se apaciguaron por el lado en que venía el chiquillo. Todos se apartaron de él, como ante una fuerza, dejándolo acercarse a su padre. ¡Qué simpático es!, comentó una mujer. ¿A quién buscas?, preguntó otra, inclinándose hacia el chiquillo. ¡Papá! Déjenme que vaya con papá, lloriqueó el pequeño. ¿Cuántos años tienes, niño? ¿Qué van a hacer con papá? Vuelve a tu casa, niño. Vuelve con tu madre, dijo un hombre. El reo oía ya la voz del niño, así como las respuestas de la gente. Su cara se tornó aún más taciturna. ¡No tiene madre!, exclamó al oír las palabras del hombre. El niño se fue abriendo paso hasta que logró llegar junto a su padre y se abrazó a él. La gente seguía gritando lo mismo que antes. ¡Que lo maten! ¡Que lo ahorquen! ¡Que fusilen a ese canalla! ¿Por qué has salido de casa?, preguntó el padre. ¿Dónde te llevan? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Sabes quién es Catalina? ¿La vecina? ¡Claro! Bueno, pues ve a su casa y quédate ahí, hasta que yo vuelva. ¡No! ¡No iré sin ti!, exclamó el niño echándose a llorar. ¿Por qué? ¡Te van a matar! No, nada de eso. No me van a hacer nada malo. Despidiéndose del niño, el reo se acercó al hombre que dirigía a la multitud. Escuche, máteme como quiera y donde le plazca, pero no lo haga delante de él, exclamó indicando al niño. Desáteme por un momento y cójame del brazo para que pueda decirle que estamos paseando, que es usted mi amigo. Así se marchará. Después podrá matarme como se le antoje. El cabecilla accedió. Entonces el reo cogió al niño en brazos y le dijo: «Sé bueno y ve a casa de Catalina». «¿Y qué vas a hacer tú?» «Ya ves, estoy paseando con este amigo. Vamos a dar una vuelta. Luego iré a casa. Anda, vete, sé bueno». El chiquillo se quedó mirando fijamente a su padre. Inclinó la cabeza a un lado, luego al otro, y reflexionó. «Vete, ahora mismo iré yo también». «¿De veras?» El pequeño obedeció. Una mujer lo sacó fuera de la multitud. «Ahora estoy dispuesto. Puede matarme», exclamó el reo en cuanto el niño hubo desaparecido. Pero en aquel momento sucedió algo incomprensible e inesperado. Un mismo sentimiento invadió a todos los que momentos antes se mostraron crueles, despiadados y llenos de odio. ¿Saben lo que les digo? Deberían soltarlo, propuso una mujer. Es verdad, asintió alguien. Suéltenlo, suéltenlo, rugió la multitud. Entonces, el hombre orgulloso y despiadado, que aborrecía la muchedumbre hacía un instante, se echó a llorar, y cubriéndose el rostro con las manos, pasó entre la gente sin que nadie lo detuviera.